Mi nombre es Leila Lizama y el día de hoy con mi grupo les presentaremos un documental sobre la obra Colacho Hermanos del escritor y poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Pero antes de ello hablaremos un poco sobre el escritor. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Conoció la miseria, la hermandad y la orfandad desde muy pequeño. El escritor vivió, estudió y trabajó en Trujillo desde 1913 hasta 1918. Sin embargo, en 1920 regresa a su pueblo natal, donde es envuelto en un problema, por el cual pasa 3 meses en prisión. Este hecho tuvo un impacto duradero en su vida. Finalmente, nuestro querido y destacado autor falleció a los 46 años en la capital francesa un 15 de abril de 1938, tal como lo había vaticinado en uno de sus versos más conocidos llamado Piedra Negra sobre Piedra Blanca, que decía: «Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo», llevando consigo un gran legado debido a la trascendencia de sus obras y convirtiéndose probablemente en uno de los poetas más destacados de Latinoamérica y el más grande representante del Perú. Obras como España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos fueron publicadas de manera póstuma. César Vallejo fue un gran escritor, una persona de valores. Uno de los valores que más se resaltaban en él es el valor de la solidaridad. Es por ello que bajo su perspectiva Vallejo decía que realizar cosas a beneficio del prójimo era lo que le daba sentido a la vida. Es por ello que a través de sus escritos él siempre resalta el valor del bien común, que es la solidaridad. Y esto le diferencia a las propuestas europeas en su poesía vanguardista. Él siempre cuestiona el surrealismo y plantea la hermandad, dejando de lado el esquema intelectual, que es ajeno a la realidad. Es por ello que en una de sus obras, el Colacho Hermanos, él da a conocer la problemática que el país pasaba en ese momento, donde los políticos solo velaban por sus propios intereses. Esto no es ajeno en la actualidad. Hoy vemos que hay políticos corruptos, vemos injusticia, vemos que no hay igualdad entre nosotros en nuestro país. Es por ello que como grupo nosotros promovemos que sigamos el legado de César Vallejo, que es la solidaridad, siendo empáticos con nuestros prójimos y ayudando a los demás. Colacho Hermanos o Presidente de América es una pieza teatral satírica escrita por nuestro poeta y gran escritor César Vallejo. Antes de hablar sobre el argumento de esta obra, quisiera contarles sobre la historia del teatro. Y para esto debemos remontarnos al origen del culto a Dionisio, dios de la vendimia y el vino en la mitología griega. La procedencia de este culto es algo que hasta hoy en día no se resuelve, debido a la inmensa variedad de opciones que se plantean en las fuentes clásicas. Cuando llegaba el tiempo de la vendimia, se celebraban los frutos de las cosechas, sacrificando un macho cabrío. Esta ceremonia iniciaba con una procesión recorriendo la ciudad o el pueblo hacia el bosque, y es ahí donde se realizaba la inmolación. En dicha procesión participaban hombres que cubrían sus cuerpos con pieles de animales. Pasando el tiempo, estos actos se comenzaban a celebrar en las plazas, en las calles y en la misma ciudad. Dichos actos eran en espacios abiertos y concurrían mayor cantidad de personas. Las ceremonias y ritos religiosos contribuyeron de tal magnitud que generaban importancia a esos lugares. También generaban ingresos económicos hacia los residentes de esas zonas. Siguieron desarrollándose hasta convertirse en lo que hoy llamamos el teatro, siendo una de las realizaciones más importantes de los griegos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la obra teatral Colacho Hermanos. Es una pieza satírica que fue escrita por Vallejo en el 1924. Los hermanos Cordel y Accident Colacho aparecen como dueños en la tienda. En Taque, aldea de los Andes peruanos, negocios donde ellos prosperan y se relacionan con la gente de alta sociedad, y sobre todo cuando unas
transnacionalidad norteamericana empieza a explorar sobre unas minas cercanas al poblado. A continuación le doy paso a mi compañera. Con el pasar del tiempo, llegan a ser patronos. No contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, por lo cual día a día se esfuerzan para conseguir el apoyo de los ciudadanos de su pueblo. Pese a la inocultable ignorancia en su forma de ser, son apoyados por la transnacional económicamente, y así logran llegar a la capital y realizar una gran campaña política. Por medio de una asonada revolucionaria, Cordell Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colón. Bueno, a mí me ha tocado la parte de la reflexión. En esta obra refleja la situación de la sociedad peruana que estaba atravesando en ese tiempo, en 1930, donde la formación de ideologías políticas estaban siendo influenciadas por el capitalismo extranjero, que se aprovecharon de la crisis económica y política que afectaba directamente a la sociedad. También muestra la ignorancia disfrazada de la viveza por parte de los hermanos Colacho, que se estaban aprovechando de la población analfabeta y indígena, que se aprovecharon en la forma de la explotación laboral, también en la corrupción y en lo que es en los sobornos de la alta sociedad. Para esto, como reflexión, debemos que conocer e investigar a quienes debemos que dejar como representantes en nuestro gobierno. También debemos que conocer nuestros derechos, deberes como ciudadanos. Gracias. Le doy pase a mi siguiente compañera. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Un gusto poder tenerte en esta entrevista. Mucho gusto también para mí. Gracias por la oportunidad. Tengo entendido que estudiaste en la Universidad César Vallejo. Sí, soy graduada de la carrera de Psicología. Coméntanos, Catherine, ¿qué obras conoces del célebre César Vallejo? Bueno, dentro de ellas, lo que hemos estudiado y en ese momento, ¿no? Que son Trilce, Los Heraldos Negros, Colacho Hermanos, Paco Yunque y entre otros, ¿no? Bien, de estas obras, ¿cuál fue la que te causó un mayor impacto, ¿no? ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, entre ellas se podría mencionar la obra Colacho Hermanos, ¿no? Por lo que este nos deja un mensaje de reflexión sobre la problemática, ¿no? Que existe en nuestra sociedad, ¿no? Sobre la lucha del poder, de las personas, aquellas personas que pueden ser oportunistas, que no respetan el derecho de las demás personas, ¿no? Y quieren hacer abuso del poder, ¿no? Y creo que, bueno, en lo personal, el abuso del poder es en el obtener, ¿no? Al obtener un gran cargo, no nos va a hacer cultos ni menos cultos, ¿no? Sino que al contrario, esto es lo que puede hacer salir a relucir lamentablemente la cultura, ¿no? Que nuestra sociedad vive, ¿no? Que anteriormente, años atrás y hoy en día se está viendo que siempre hay un conflicto, que querer tener más derechos que la otra persona o hacerle menos, ¿no? Por lo que no debería ser así, ya que el gobierno en el que estamos carecemos de muchos problemas, ¿no? Que se está reflejando en la sociedad. Bueno, es muy cierto lo que comentas, Catherine. Hoy en día, lamentablemente, seguimos viviendo actos cuestionables, ¿no? Que comparamos justamente con los actos o los hechos ocurridos durante esta obra, ¿no? Te agradecemos enormemente por la oportunidad, por darnos este espacio. Te seguimos deseando muchos éxitos. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Cuídate, te vaya bien. Gracias. Esta pieza teatral nos narra sobre los acontecimientos basados en 1934 en el Perú, donde César Vallejo nos menciona la realidad política mediante una aguda crítica teatral, junto a conflictos sociales sobre la clase gobernante peruana y su inestabilidad corrupta hasta cierto punto del oportunismo de los gobernantes. No solo el abuso de nuestros gobernantes, sino el abuso de países vecinos. Hoy en día se vive en carne propia la corrupción en su máximo esplendor, donde el poder político abusa de las leyes, favoreciendo así sus intereses económicos, políticos y sociales, amarrando al Perú en contrataciones largas
que les favorece esto a largo plazo.